Buenas tardes. A continuación vamos a seguir con la novela de Mercedes Alemán, Briseida y las Amazonas, acompañada por Melanie Garzón. Muy buenas tardes de nuevo. Aquí estamos otra vez para la siguiente presentación. Igual que hice con la presentación anterior, voy a hacer un previo introductorio de Mercedes. Debo contar la curiosidad de que no sé exactamente en qué punto de mi vida conocí a Mercedes. O sea, recuerdo no tener a Mercedes y de pronto que se convirtiera en mi mejor amiga. O sea, fue un salto muy curioso, la verdad. No es la primera publicación de Mercedes. De hecho, Mercedes tiene un libro muy conocido llamado Diario de una superviviente, que tuviste tus aventuras con esa novela hasta que finalmente salió una edición más definitiva. También participaste en la antología solidaria Calabozos de Tinta, con un relato basado, como no, en Diario de una superviviente. Y además tienes varias obras y fanfics escritos en Wattpad, donde ya mencionaremos un poquito más adelante, pero has estado hasta siendo finalista en los Wattis y cosas así. Pero antes de ahondar más en eso, vamos a lo que nos compete ahora mismo, que es esta novela, Briseida y las Amazonas. ¿Nos puedes contar un poquito, un resumen rápido de qué va exactamente Briseida y las Amazonas? Bueno, hola a todos. Si me ven un poco malilla es porque tengo hoy un poco de alergia. Briseida de las Amazonas trata de Briseida, obviamente, que es una ex amazona que fue expulsada uy, de su tribu cuando desobedeció a la reina. Y ahora, 10 años después, bueno, desobedeció a la reina y se fue a luchar contra un monstruo de metal, un monstruo moderno. Y ahora, 10 años después, todavía no se ha acostumbrado a una vida moderna y lejos de esta lucha y esta fantasía, una vida normal. Pero al final tiene que soy muy mala contando, si no, si me pongo nerviosa. Al final tiene que ir adaptándose, pasan cosas para que se vaya adaptando y y ese monstruo al que se enfrentó cuando era una niña regresa. Lo que me sorprende de todos los libros, o sea, de tus dos libros, el de diario, que me lo leí hace tiempo, y este, es el valor que le echas para crear al protagonista. Porque normalmente lo que se tiende a tener son protagonistas agradables, simpáticas. El caso de Joe, mira que Joe, que era de diario de una superviviente, era muy borde. O sea, se notaba la depresión que le hacía ser borde con todo el mundo a la pobrecita. Y aquí con Briseida encontramos a una protagonista misándrica, con una misandría, pero vamos, que la destila por cada uno de los poros. ¿Cómo fue la creación, en este caso, de Briseida y esa toma de decisión de decir, pues me arriesgo y no pongo a una protagonista que directamente sé que va a caer bien, sino que te puede chocar? Pues supongo que es lo que suele pasar cuando creas una historia, es lo que te pide la historia. Si era una amazona que no ha progresado, pues según el contexto de mi novela, pues tenía que ser así. De hecho, ella no era al principio la única protagonista. Al principio se llamaba Demeter y Briseida y las Amazonas. Le cambié el título porque quedaba fatal y porque Briseida le pegó una patada a Demeter y se quedó con el puesto de protagonista. Pero bueno, Demeter es como lo opuesto, es una chica más agradable, pero Briseida tenía que ser así, tenía que ser pues misándrica y luego ya se vería un desarrollo, que es lo que se suele ver en los personajes siempre. Es difícil para un escritor tener personajes preferidos dentro de una novela. En tu caso, ¿cómo fue el desarrollo, por lo menos, de los personajes principales? Y sobre todo, ¿cuál es tu niño bonito de todos los personajes que vamos a encontrar aquí dentro?
Bueno, yo soy escritora brújula la mayor parte del tiempo. Cuando escribí Briseida de las Amazonas era una escritora brújula. Entonces los personajes se fueron creando solos según me hacían falta para la novela. Y mi personaje favorito, no me acuerdo de cómo surgió, la verdad. Mi personaje favorito es Hermes, el dios Hermes. Es el personaje que le mete un poco el punto cómico a la historia, que en general hay puntos cómicos en toda la historia que no tienen que ver con él, pero él es como, no sé, ese personaje que tiene esa carisma, ese atractivo que te llama a querer leer más sobre él. Así que Hermes sin dudarlo, ¿no? Sí. La verdad es que he leído, me gusta muchísimo la amiga de la protagonista. Esa que aparece como un rayito de sol y es en plan de, ay, ojalá más personas así en el mundo. Ojalá. Que me parece un contrapunto muy bueno del personaje de Briseida, la verdad. Estamos hablando de una novela cargada de mitología griega que sin embargo transcurre en la actualidad. ¿Cuál fue esa chispa de idea que hizo que surgiera, que naciera este libro? Un sueño. Tú ya sabes que mis sueños muchas veces son películas. Ya descubrí por qué sueño esas cosas y lo he remediado porque luego no descanso y por la mañana me despierto como un zombie. Pues nació como un sueño que tuve, que no lo puedo contar porque es spoiler, pero es el prefacio prácticamente de la novela. Y de ahí, pues, no sé, se escribió sola la historia, como me suele pasar. ¿Fue en ese sueño o fue durante el desarrollo que decidiste poner algo tan llamativo como es el hecho de que a la protagonista le falta una pierna? Fue por ese sueño, porque, a ver, es un poco spoiler, pero sale al principio y ya se sabe que se queda sin pierna. Yo soñé que un robot gigantesco, que yo era una niña, y que un robot gigantesco me agarraba de la pierna y me tiraba contra la pared. Y en el libro, pues, pasa eso. O sea, no sé, no me acuerdo la verdad por qué se me ocurrió que perdiera la pierna. Me pareció algo interesante. Me gusta, como persona que ha convivido siempre con una enfermedad rara, me gusta, no siempre lo hago, pero me gusta que los personajes sean como más humanos, tengan sus defectos y que sepan seguir adelante y desenvolverse en la vida a pesar de que tengan algunas trabas, como la pierna protésica de la protagonista, por ejemplo. Antes de estar publicado en físico por medio de la editorial Russer, estuvo subido en Wattpad durante mucho tiempo. ¿Cómo fue todo ese proceso de ir subiéndolo y todos los logros realmente que conseguiste por medio de Wattpad? Bueno, aquí tenemos un problema porque mi memoria es malísima. Pero creo que fue una novela que no me costó tanto avanzar. Entonces, acababa un capítulo, lo subía, luego seguía escribiendo, lo subía, se lo pasaba a los amigos que lo leían y después pues me fui enterando un poco más de que había embajadores en Wattpad según las temáticas de los libros y al final lo fui mandando a mitología, de mitología o algo así, era la cuenta de Wattpad y ellos me lo destacaron, me lo pusieron, esa gente tenía un montón de seguidores, me lo destacaron, me dieron una, ¿cómo se llama? Una insignia que podía poner en la portada como destacado de mitología del mes febrero, creo que fue, mira, la memoria de mala que tengo y luego me acuerdo de eso. Después lo mandé a los Wattis, que son como los Oscars de Wattpad, y aunque no ganó, sí que llegó a ser finalista, que ya me pareció, vamos, la repera, y me dieron también una insignia. Al final la historia quedó con
3 insignias una debajo de la otra, que no recuerdo de qué era la primera, creo que era como destacada de Navidad o una cosa así, pero sé que tenía 3 insignias al final. ¿Cómo fue el proceso de saber que estaba ahí online a que te lo aceptara la editorial? ¿Cómo fue ese momento y sobre todo la reacción en la que finalmente leíste ahí el correo diciendo, sí, está aceptada? Pues no fue tan, oh Dios mío, como la primera vez que me aceptaron una, pero fue igual de emocionante porque cuando te involucras con una novela y estás ahí a piñón con esa novela, pues estás como con tu cosa favorita del mundo, estás súper entusiasmado, cuando te decepcionas duele bastante, cuando te emocionas bastante, y la verdad es que cuando yo leí que me habían aceptado la novela, estaba leyendo también la valoración breve que me dio el editor, Francisco, y yo estaba súper emocionada porque que digan las cosas bonitas que estaban diciendo del libro y que confíen en ti para publicarlo, sobre todo siendo una novela tan grande que normalmente pues es más difícil de publicar, pues, pues una experiencia de esas que se recuerdan. En tu caso se ve que cuando escribes te inspiras mucho, porque Briseida es grande, pero Diario de una superviviente también es un libro grande. ¿Es por algún gusto particular que te gustan las novelas extensas? ¿O es simplemente que vas escribiendo y desarrollando y la historia crece sola? Es lo segundo. Ya, como dije antes, soy escritora brújula y escribo para donde me llevan las direcciones, y al final pues escribo y yo escribo sin planear. eh, o sea, yo digo, aquí acaba el capítulo, aquí tiene que acabar esto, y aquí tengo que añadir esto. Lo voy haciendo sobre la marcha y a lo mejor yo tenía una idea de 50.000 palabras, por poner un ejemplo, y acabo con 80.000, que más o menos es lo que me ha pasado. Y, y a ver, preferencia no tengo, eso me da igual. Pero es verdad que cuando estuve con un bloqueo me sentía mal por no escribir tanto como antes. A pesar de que es una tontería, porque hay libros buenos de todos los tamaños, pero yo tenía esa cosa dentro y pues eso, que básicamente escribo lo que salga, lo que la historia me pide que cuente. Hablando de bloqueos, es verdad que muchas veces los escritores pasamos por esos momentos de, Dios mío, se me ha ido la musa, parece que para siempre y quiero que vuelva y no sé qué hacer. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere escribir, pero se siente atrapada en uno de esos bloqueos de los que parece que no puede salir? Bueno, si tiene ideas sueltas, que las apunte, obviamente. Que no se frustre, sé que es difícil, que a mí me ha pasado. Que no se frustre, que en algún momento volverán las musas, y que lea mucho, porque leer también inspira un montón. Que salga de casa también, porque te puedes inspirar con una piedra que te encuentres en el camino. Y no es broma, porque a mí me pasó una vez que pasé por al lado de un arbusto, oí ruido en el arbusto, que sería un pájaro seguramente, y a mí me salió una idea para una escena de un libro. Entonces, básicamente eso, que lea, que sea paciente, que salga de casa, y también escuchar música o ver alguna película puede servir para inspirarte, dependiendo de qué música o qué película sea y lo que estés escribiendo. ¿Para este libro tuviste algunas referencias literarias o en general, quiénes suelen ser de escritores tus principales fuentes de inspiración? Pues para mí
Para mí, Laura Gallego pues fue como uno de mis principales referentes. Creo que Memorias de Idún fueron mis primeros libros favoritos. Esas historias de fantasía que se le ocurren a pocas personas porque rebosan de una imaginación increíble. Luego también los libros de Harry Potter, que separando a la autora de los libros, a mí me parecen una maravilla imaginativa. Tienen como un alma propia, por decirlo de algún modo. Y para esta novela, pues yo creo que no tenía así nada en mente, porque no sé, simplemente salió así y eso sí, busqué información sobre mitología griega y luego la adapté un poco para que cuadrara con lo que yo quería escribir. Todos los procesos literarios tienen sus partes buenas y sus partes malas. Hablando concretamente de este libro, ¿nos podrías decir algún recuerdo especialmente bonito que te haya acompañado y por contra algún momento de frustración de decir, pero ¿por qué? Es que no me acuerdo. Es que esto lo escribí como en 2021 o así, o sea. Sí, pero desde el proceso hasta la publicación. Bueno. A ver, a mí uno de los momentos más guay de todo este proceso fue cuando de repente apareciste como al día siguiente que hablamos de la portada, creo que fue. Apareciste y ya tengo el primer boceto y el primer boceto era casi la portada y yo, ¿esto qué es, Mela? Y encima era maravilloso, o sea, enseñaba justo lo que yo quería. Me pareció, y ya cuando la vi terminada con las sombras y las luces, me pareció preciosa y era prácticamente lo que yo deseaba para la portada. Y verla ahí, ver el personaje con la pierna protésica, que es algo que no se suele ver, pues me emocionó. Esa es una de las cosas más bonitas que he tenido de este proceso. Y supongo que lo peor ha sido... bueno, iba a decir la corrección, pero para no ser cliché, voy a decir la espera, que esa la sufriste tú. Que se supone que la editorial tardaba 15 días en contestarte. Y habían pasado 15 días y yo ya estaba, pues no me han dicho nada, dijeron que eran 15 días y Ángel me dijo, pero son 15, o tú, pero son 15 días laborales y yo, ay, es verdad que no han pasado 15 días laborales. Y sí, fue estar, creo que hasta me puse un aviso en el calendario de ya han pasado los 15 días o algo así. Y unos nervios. Yo creo que si hubiese sido esas editoriales que tardan 3, 6 meses en contestar, no habría sido tan dura la espera, porque es algo que dices tú, bueno, ya me enteraré o no, Sí. porque muchas ni contestan. Pero como sabía que en medio mes se suponía que iba a tener una respuesta, pues cuanto más cerca está algo, más nervioso te pones. Y eso es lo que me pasó a mí. La verdad es que con el diseño de la portada, hablando como ilustradora, yo tengo dos vertientes a la hora de hacer una portada. O me atasco y me paso un mes o 2 meses en hacerte una portada, por simple que sea, porque a mí se me ha atascado, o tengo la idea absoluta y de inmediato la hago. En el caso de Briseida, por suerte, como comentaba, fue lo segundo. Ya lo tenía bastante claro y pues fui absolutamente a tiro hecho el diseño y estoy contenta con cómo quedó. Es más, es que muchas personas me han comentado lo bonita que es la portada. Yo creo que en mi diseño de portadas, sin ser las mías, porque las mías propias nunca están en el top de mis mejores portadas, pues esta ya casi que vendría entrando por lo menos en el top 5 de mis mejores diseños de portadas. Así que yo también, por ese lado, estoy muy contenta. Ahora, para que todos puedan conocer aquí un poquito más, no solo de la historia, que ya nos has hablado de ella, sino también de la narrativa, para que vean cómo escribes, porque debo comentar que Mercedes tiene la facultad
de si estás metida o metido en un bloqueo lector, te lees sus libros y te saca del bloqueo. Y puedo dar fe porque me ha pasado 2 veces. Las 2 veces con diario y con este, me estaba metida que no tenía ánimo para leer y es más, ahora mismo estoy en un bloqueo lector. Ayer dije, bueno, le voy a echar una ojeada a la novela y en un rato yo me había leído 100 páginas. Eso no lo hago, pues yo diría que desde hace más de medio año. Así que venga, para que todos puedan conocer un poquito de cómo escribes, léenos un fragmento. Estaba en un museo que conocía, pero que solo había pisado una vez en su vida. Y su altura no era la de una niña, sino la suya actual, así que no estaba reviviendo un recuerdo. Del todo, al menos. Se miró a sí misma y no comprendió por qué tenía las 2 piernas de carne y hueso, pero no le dio importancia y avanzó por el museo hasta que oyó un sonido mecánico. No sintió ese miedo paralizante que te impide pensar con claridad o moverte del sitio, pero sí que se puso un poco tensa mientras continuaba avanzando hacia el origen del sonido. Y entonces lo encontró. Era casi igual, salvo por su tamaño, que ahora era mayor. Y era extraño, pues ya era grande cuando ella era una niña pequeña. Se giró hacia ella y, si bien el armazón no tenía cara, Briseida sintió que la miraba fijamente. Y en efecto, segundos después corrió hacia ella, haciendo temblar el suelo. Briseida no se achantó. Flexionó las rodillas en una posición perfecta para lanzarse a la lucha y saltó contra el monstruo, que ahora sabía que más que un monstruo era un robot parecido a un Transformer, pero ella seguía llamándolo monstruo en sus pensamientos. Una espada apareció repentinamente en su mano y la muchacha saltó hacia él dispuesta a cortarle la cabeza. Un segundito. Pero no se lo pudo concluir ese plan, sino que el monstruo la sujetó por la pierna, esa que se suponía que no debía estar ahí, y luego agarró el resto del cuerpo de la joven. De un rápido tirón, le arrancó la pierna y la lanzó lejos, produciéndole un horrible dolor que hacía tiempo que no sentía, lo que le hizo gritar. Luego la dejó caer al suelo y cuando su cuerpo chocó contra este, Briseida se despertó de golpe, aún gritando. «¡Bris!», exclamó su hermana, que acababa de entrar en la habitación, seguida de Celedonia. Se sentó a su lado en la cama y la sujetó por los brazos para que volviera en sí, pues cuando la más joven gritaba así, normalmente luego le costaba quitarse el susto del cuerpo. «Bri, tranquila, ya estás despierta, ya estás despierta». Briseida miró a su hermana, medio oída, mientras hiperventilaba. Había sido tan real como la primera vez. Cuando dejó de sacudirse como una loca, Demeter la soltó, y ella de inmediato se destapó para mirarse las piernas. El monstruo le había arrancado la pierna completa, como si fuese una muñeca, pero aquella había sido solo una pesadilla. Allí seguía lo que quedaba de su verdadera pierna derecha, tan solo una parte del muslo. Respiró hondo y se volvió a tapar. ¿El monstruo otra vez?», adivinó Demeter, y Briseida sintió en silencio. Luego las miró como si acabase de reparar en ellas e hizo una mueca. No le gustaba que nadie, ni siquiera su tía y su hermana, la viese en un momento de debilidad. Es más, lo odiaba, la hacía sentir vulnerable y ella no lo era. Era una mujer fuerte. «¿Quieres que me quede a dormir contigo esta noche?». «No hace falta». «Vale». Demeter se levantó y comenzó a andar hacia la puerta, detrás de la tía Celes, que ya estaba más tranquila. «Pero gracias, Demeter». La hermana mayor miró a la pequeña y asintió con la cabeza, esbozando una sonrisa muy leve antes de abandonar definitivamente el dormitorio. Puede que Briseida no actuase como si tuviese un trauma y pudiese hablar perfectamente del monstruo sin que le temblara la voz o se nerviosa. Pero en lo más profundo de su mente, en su subconsciente, aún seguía sintiendo el dolor de la pérdida de uno de sus miembros, y esa noche ya no volvería a dormirse hasta que dejase de sentir aquellos pinchazos en su muñón.
La verdad es que es una escena impactante y eso que es un sueño, pero claro, ya nada más empezar el libro, pues la pobrecita Briseida sufre casi lo que revive en ese instante. De tus dos protagonistas principales de los diferentes libros, como es este y El diario de una superviviente, Joe o Briseida, ¿cuál de las dos tiene más de Mercedes? Joe tiene más de mí. Eh, yo misandria no tengo, por suerte. Y no soy tan orgullosa como Briseida, pero sí que Joe me representa en mis peores momentos, cuando he estado deprimida o que lo veo todo negro, que me siento en un apocalipsis, en el fin del mundo. Y definitivamente sí, Joe tiene más de mí que Briseida, por suerte. Ya con esto, pues para ir terminando, antes de dar el cierre, si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Pues parece que has resuelto todas las dudas del libro. Si quieres comentar algo como despedida y sobre todo, e importante, decir por qué deberían comprar y leerse Briseida y las Amazonas. Pues porque Briseida y las Amazonas es una historia de aventuras, mitología griega, fantasía, obviamente, con una protagonista que va evolucionando a lo largo de la historia gracias a otros personajes que, como la mejor amiga, tratan de ayudarla. Porque algo que me gusta comentar es que cuando quieres hacer cambiar de opinión a una persona que crees que está equivocada, me parece que la mejor estrategia no es atacarla, porque se pone a la defensiva, sino comprenderla e intentar hacerle ver otro punto de vista. Y creo que eso es lo que hace que funcione en Briseida. Y nada, y por Hermes tienes que comprar el libro porque te vas a reír mucho gracias a él. La novela la pueden encontrar en cualquiera de las carpas de librería que hay por aquí. Y Mercedes va a estar ahora firmando en la carpa principal de firmas un buen ratito. Ya como despedida, muchísimas gracias a todos los asistentes, también a Russer por haber sacado esta novela y por supuesto a la Feria del Libro por haber permitido este huequito. Pues yo voy a decir lo mismo. En inglés dicen dito cuando es algo idéntico, pero básicamente lo mismo. Muchas gracias a todos por venir, y siempre se agradece. Gracias a Russer por hacer que mi libro viese la luz. Gracias a ti por acompañarme, Melanie, y por la portada preciosa que me hiciste. Y muchas gracias a la Feria del Libro por dejarme un huequito para poder presentarles, pues, uno de mis hijos queridos, por decirlo así. Gracias.